Qué bueno es poder cantarle al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos escucha y que, como dice su palabra, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que usted y yo podemos estar confiados, asidos cada día de nuestro Señor, no importa las aflicciones que tengamos que pasar. Al final, como dice la palabra de Dios, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera que a veces uno quiere consolarse, humanamente hablando, diciendo, hermano, usted no va a pasar por prueba. Es todo lo contrario. La Biblia enseña que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pena entonces me da con aquellos predicadores que le presentan otro evangelio a la gente y le dicen, ven al Señor Jesucristo y todos tus problemas serán resueltos. Claro, tus problemas eternos. Pero mientras estemos en este cuerpo de pecado, tendremos situaciones, y como el mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 6 para continuar con esta serie que hemos estado tratando durante estos días, basado en el libro de Hebreos, y hoy vamos a entrar al capítulo 6. Una vez más, el autor de Hebreos está presentando la superioridad de Cristo, en este caso la superioridad de su sacerdocio, porque Él es el único que pudo entrar a lo más profundo, como dice la Biblia, allá al cielo, para darnos seguridad y acceso con confianza al trono de la gracia de Dios. Y yo quiero leer al menos los primeros 3 versículos para orar al Señor y que Él nuevamente sea que nos dirija para poder entender su palabra y ponerla en práctica. Hebreos capítulo 6. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Padre Santo, porque nos podemos reunir en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que no cantamos ni oramos al aire, sino aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra también, has prometido que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y por eso plenamente seguro estamos de que estás con nosotros, de que nos escuchas. Y por eso, Señor, una vez más te pedimos que nos ayude a entender tu palabra, que tú nos perdones, porque sabemos que constantemente desobedecemos, pero tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Como dice también tu palabra, si hubiéramos pecado, abogados tenemos para con el Padre. Gracias, Señor, porque por tus méritos hoy somos lo que somos. Dirígenos ahora para poder exponer tu palabra, pero que al mismo tiempo nuestra mente y nuestro corazón esté plenamente enfocado en darte gloria y honra. Que esto, Padre, se pueda traducir en obediencia a Cristo y que, como vemos en este texto, podamos avanzar hacia la madurez. Que no nos quedemos, Señor, en aquellas cosas que una vez aprendimos, sino que sigamos hacia adelante, porque de eso se trata, Señor, la vida en Cristo, creciendo cada día para darte gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, basado en este capítulo, hemos puesto como tema o título a este sermón, avancemos hacia la madurez.
Yo recuerdo una vez que duramos prácticamente todo un año hablando sobre el crecimiento en la iglesia. Lo dábamos en la escuela dominical, lo dábamos en los sermones, en los estudios, hablábamos de crecimiento. Y usted dirá, ¿y vale la pena seguir hablando de crecimiento? Claro que sí, hermano. El crecimiento cristiano no se detiene. La vida en Cristo no es un asunto estático. La vida en Cristo no es un asunto de que ya me convertí y ya no me importa si todavía ya yo sé Juan 3:16, yo de ahí no paso. Lo que hay que saber es lo elemental, lo principal. Ya con eso yo evangelizo al mundo entero. Y a veces llegamos inclusive hasta conclusiones para justificar que no es necesario seguir creciendo. El apóstol Pablo, o más bien el autor de Hebreos, le ha hablado a estos creyentes de origen judío que debieron ya estar comiendo alimentos sólidos, no leche. Usted espera, por ejemplo, que ya cuando un niño ya va creciendo, vaya comiendo alimentos sólidos. Imagínense un muchacho de 12 años todavía que no se duerme si no le dan su lechecita. O sea, cada cosa se pone en su lugar. Y obviamente aquí se está hablando a creyentes. Miren lo que dice el texto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto, a simple lectura, y dicho sea de paso, este es uno de los pasajes que dan dolores de cabeza, porque muy bien sabemos que hay tantos grupos, ¿verdad?, que toman este pasaje de diferente manera, porque sabemos que hay quienes creen en la seguridad de la salvación, hay otros que no lo creen, y así sucesivamente. Pero este pasaje nos va a dar una enseñanza muy importante, porque aquí en esta primera parte, quizás a primera instancia cualquiera pudiera pensar y decir, cuidado si el autor está diciendo que hay que dejar los temas fundamentales o principales de la fe cristiana. Dejando ya, dice allí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué está diciendo con eso? Mire lo que él dice. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Aquí el autor lo que está proponiendo a estos creyentes es que se dejen los primeros rudimentos, o sea, en este caso, los aspectos básicos o elementales de la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y en las demás cosas que Él va a poner en orden. Entonces, Él da por sentado que ya ellos debieron de saber esos temas. Da por sentado entonces de que si usted, por ejemplo, lo voy a poner fácil, todos nosotros que fuimos a la escuela cuando niños, se nos enseñó el alfabeto, todas las letras del alfabeto. Es cierto, lo hemos aprendido. Pero imagínense una persona ya casi terminando el bachiller que esté repitiendo y diciendo ma, me, mi, mo, mu. O sea, no hay que dejarlo porque lo usamos en el día a día, es parte de nuestra vida el alfabeto, pero hay aspectos que ya no corresponden a personas que han alcanzado cierta madurez, que han pasado de un curso a otro, que ya están en otro nivel. ¿Cuántos aprendieron con el libro Nacho aquí? ¿Cuántos aprendieron a leer? Puma, Lima, una cosa tremenda. Eso funcionó perfectamente en su entonces. Pero hermanos, usted y yo sabemos que ya no estamos para eso. Y estamos hablando desde el punto de vista bíblico, espiritual. Porque es sorprendente entonces encontrar personas creyentes con 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, y que usted le diga, hermano, ¿qué es el bautismo? Bautismo. Nada, tú le echas un chin de agua en la cabeza, ¿De dónde, hermano? Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, no por aspersión. Por eso son cosas que ya debemos de saberla. Entonces aquí el autor de Hebreos no está diciendo que ninguna de esas cosas son importantes. Al contrario, son el fundamento. Lo presenta aquí. El fundamento, son el fundamento para que usted pueda sobreedificar,
encima de eso. Se te presentó lo básico, lo elemental, pero de ahí en adelante tú tienes que seguir creciendo. ¿Cuáles son estos 6 principios fundamentales sobre los cuales está construido el cristianismo? Está la fe cristiana. Él menciona el arrepentimiento de ¿qué? De obras muertas. Usted y yo sabemos lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente y es el primero que está allí. No es un asunto de experiencia basada en emociones, es algo profundo que afecta la mente, la vida y que da lugar a una nueva criatura. Arrepentimiento de obras muertas, aquellos aspectos que ya no son útiles, aquellos aspectos a los que quizás muchos también se aferraban, cosas que hay que desechar, cosas en las que usted y yo tenemos que entender que ya por causa de nuestro crecimiento en la vida cristiana, ya estas cosas usted debe haberlo entendido. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿De qué se basa o qué trata el arrepentimiento? De la fe en Dios. Mientras el arrepentimiento aquí tiene que ver con apartarse de obras muertas, la fe, ¿hacia dónde nos dirige? Hacia Dios. Usted y yo entonces sabemos qué es la fe. Deberíamos de saber qué es la fe. La fe en Dios. Bautismos. Nótese bien que aquí no está en singular, sino en plural. Bautismos. Y obviamente aquí no se está, como algunos también pudieran decir, bueno, ahí se está incluyendo el bautismo en agua, ahí se está incluyendo el bautismo del Espíritu Santo. Otros lo ven más bien como los aspectos más elementales del bautismo. Pero ustedes deben de saber, hermanos, que el autor de Hebreos está hablando a creyentes de origen judío que conocían muchísimos tipos de bautismo. El bautismo de Juan, el bautismo de todo eso. Pero estos hermanos no podían quedarse en esos conocimientos, en esas cosas, tenían que seguir avanzando. Porque lo que el autor está hablando es algo que rompe con muchas de las cosas que ellos creían y de las cuales estaban aferrados. Recuerden que el Hebreos tiene que ver con la superioridad de Cristo en todos los aspectos. Ahí también se habla de la imposición de manos, algo que sabemos que se practicaba mucho también en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de transferencia de una bendición, de un puesto, de un cargo, un oficio, y algo que nuevamente en el Nuevo Testamento también lo encontramos para referirse a la ordenación, ¿verdad? Cuando ordenaban a alguien, le imponían las manos para investirle de autoridad en medio de la congregación. La imposición de manos, la resurrección de los muertos, el eje fundamental. Porque recuerden, hermanos, que si Cristo no hubiese resucitado, de nada sirve lo que estamos haciendo ahora. De nada sirve usted sacar tiempo cada domingo, cada día de la semana, cambiarse, venir vestido aquí y vamos a adorar juntos si Cristo no hubiese resucitado. Y claro está, si Él resucitó, es la garantía, es la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Ellos debieron entender eso. Él da por sentado que esos son temas ya conocidos. El juicio eterno, que desde antes, en el Antiguo Testamento, ya ellos tenían entendimiento de que algún día, quizás no tan profundo como se trata en un Nuevo Testamento, pero ellos sabían claramente de que algún día Dios iba a venir a juzgar al mundo. Dios iba a castigar las obras malas de los hombres. ¿Por qué tiene entonces el autor de Hebreos mencionar todas estas cosas? Porque él quiere que ellos, como dice el mismo versículo 1, avancen hacia adelante a la perfección, a la madurez cristiana. Yo pregunto, haciendo esta reflexión, hermanos, ¿qué tema usted ha escuchado desde que se convirtió hasta ahora y todavía usted no lo domina? Todavía usted no dice, mira, ese tema, mira, aquí habla de esto. ¿Cuál es ese tema que se le ha enseñado desde antes, desde mucho tiempo,
y que todavía ahora tartamudea para buscar ese versículo. Hermanos, si hay algo en lo que usted y yo tenemos que saber, y más que la Biblia dice que tenemos que presentar defensa, la Biblia manda al creyente a prepararse, a entender las escrituras. Esto no es solamente para los que predican, esto no es para los pastores solamente. Todo creyente tiene la responsabilidad delante de Dios de conocer su palabra. Sea que usted vaya a un seminario o no, no todo el mundo va a tener la dicha, pero tenemos la palabra de Dios acá. Tenemos personas que nos enseñan, tenemos recursos que nos pueden servir para seguir aprendiendo. Pero pareciera como que así como avanza la tecnología, así como tenemos tanta disposición de información, por otro lado no hay tanto interés en seguir escudriñando y aprendiendo. Para muchos es más fácil yo tomar las redes sociales y ver lo que dice fulano de tal. Es más fácil escuchar un video y decir eso fue tan poderoso. Mire, yo le voy a poner un ejemplo simple, hermano. Pues yo estoy preparando un estudio de Sansón. En cualquier momento sale. Pero yo hice una pregunta que puede ser simple pero difícil al mismo tiempo. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? Y hermano, no, yo no culpo a nadie. Le voy a ser sincero. Yo creía lo mismo. Hice una encuesta que casi el 95% dijo Dalila. Y la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia dice que ella llamó a un hombre, lo durmió en su rodilla, llamó a un hombre y este fue el que le cortó el cabello. Por usted busca en Google quién le cortó, ponen a Dalila, una imagen, lo ve en la novela, lo ve en la película, lo ve en los muñequitos. Usted dice, ¿qué pasó? Que muchas veces, ¿qué es lo que se aprende más fácil? Lo que se ve, lo que se oye, que lo que se lee. Y así mismo pasa en sentido general con la doctrina. Hay cosas que posiblemente sabemos de la palabra de Dios, pero posiblemente sea porque lo escuchamos de uno de esos apellidos sonoros, grandes predicadores, pero nunca lo hemos leído. Yo me sorprendí en una ocasión dándole clase a unos muchachos cuando eso estaba famosa la película de Moisés y los 10 mandamientos, y me salían con nombre y con cosas, y yo, por eso no lo dice la Biblia, por eso no lo dice la Biblia. Y yo en mi mente dije, ¿qué es lo que está pasando? Y yo contento porque veía como que sabía mucho de historia de la Biblia. No es que todo eso un toque de queda esa novela. Y entonces a gente que la Biblia no le pone nombre, ellos le ponen nombre a la película y la gente asume que es el nombre. Al hijo pródigo en una ocasión le pusieron Jacobo, y yo veo a alguien una vez hablando, mira, porque cuando Jacobo le pidió la herencia, yo buscando Jacobo, pero la Biblia no da el nombre del hijo pródigo. Podía ser Juan, podía ser Judas, podía ser otro nombre de esos comunes de la época. O sea, lo que estoy diciendo, hermano, en pocas palabras, usted y yo estamos llamados a aprender la palabra de Dios cada día. No podemos quedarnos en esos aspectos, en esa leche que quisiera que nos mimen todo el tiempo ahí, que nos duerman hablándonos de estas cosas. Y cuando entonces nos vienen a hablar de la seguridad de la salvación, ay Dios mío, eso es tan tedioso ese tema. Yo prefiero quedarme como estoy. Yo creo que la vida cristiana es una cosa simple. Uno no puede estar llenándose de tanta información, pero es que es la Biblia que menciona esos temas, hermano. Y aunque estos temas de por sí también tienen su complejidad para entenderlo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, no es que tampoco sean temas simples. Fíjense a qué aquel autor de Hebreo le llama aspectos básicos. Y posiblemente quizás a esos aspectos básicos muchos de nosotros no hayamos llegado. Entonces debemos tener cuidado con eso. Porque oigan a qué le dice aspectos básicos, a temas que tienen que ver con la resurrección de los muertos, juicio eterno. Son temas profundos. Pero bueno, esto haremos si Dios en verdad lo permite. El autor anima a sus lectores a ir más allá de estos aspectos. Él creía que ellos eran bien comprendidos, y en este caso, hermanos, dejar atrás no es simplemente rechazarlo, es que ya como cristianos tenemos que seguir ahondando, creciendo aún más y más
Miren lo que dice el versículo 4, que aquí viene lo más interesante. Luego de él hablar de estos principios fundamentales, que en vez de abandonarlo hay que edificar sobre ellos aquellas verdades fundamentales o las más profundas, él dice ahora, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí se separan, aquí hay un cisma bastante grande con respecto a los arminianos. Voy a leer, por ejemplo, gracias a Dios que tengo esta Biblia acá, la Biblia de Rein. Mire lo que dicen los arminianos, lo que sostienen. Aquí ellos entienden que se refiere a la pérdida de la salvación. Otros sostienen que el pasaje no se refiere a verdaderos creyentes, sino a quienes solo profesan ser creyentes. Así las frases en los versículos 4 y 5 se entienden como referida a experiencias que no llegan al punto de la salvación. Otros entienden que el pasaje es una admoción a genuinos creyentes para ungirles a que crezcan hasta la madurez cristiana. El recaer es imposible en el sentido de perder la salvación. Y así sucesivamente, hermanos, hay muchísimas teorías con respecto a esto. El autor de Hebreos está dando una nota interesante. Él dice, es imposible. Hay varias cosas que él habla que son posibles o imposibles. Por ejemplo, él dice que sin fe, más adelante, es que es imposible que agradar a Dios. Yo no sé qué usted entiende por imposible. Por algo imposible no hay otra, no hay forma, no hay método, no hay medio. En el caso particular de la fe de Hebreos 11, que él dice que es imposible agradar a Dios sin fe, dando a entender entonces que todo el que no tiene fe, y va a poner ejemplos, si Noé no hubiese tenido fe, ¿qué va a pasar? No construye el arca. Si el otro, o sea, él pone muchos ejemplos de personas que agradaron a Dios por la fe, porque de la otra forma no iba a ser posible. Pero en este caso, luego de él hablarle de esto, dice, es imposible que aquellos, y él menciona una serie de elementos, una serie de gracia, vamos a decir, en esos términos, que recibieron estas personas, sin embargo, aún así, recaen, no es posible que vuelvan a renovarse para arrepentimiento. El texto dice, gustaron. Cuando habla de gustar, habla de experimentar. Puede volver el versículo anterior. Habla de experimentar. Usted y yo sabemos que independientemente de cuál sea la posición que sostengan muchos, si se aplica o no a la seguridad de la salvación, usted y yo debemos saber que no importa el texto de que hable, porque recuerden que en muchos casos el apóstol Pablo menciona de posibilidades de caída dentro de grupos de creyentes. Y usted dirá, ¿por qué lo dice? Porque usted y yo sabemos claramente, hermanos, y eso lo sabemos por las escrituras, de que dentro de la iglesia van a estar personas que no son y personas que sí son. Y por eso usted dice, ¿por qué Pablo le está hablando a creyentes en algunas ocasiones y también habla de ciertas posibilidades? Porque claro está, recuerden, como dice Mateo capítulo 7, muchos me dirán, ¿en tu nombre qué? Hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos. ¿Y dónde estaban esa gente? Estaban ahí con ellos, estaban en el grupo. Ahora bien, hay personas que van a gustar de todo esto, van a participar de todas estas cosas, pero como vemos la naturaleza del mismo texto, aquí se está hablando de apostasía. Aquí se está hablando de personas
que pudieron experimentar, y en el caso particular de estos grupos, porque recuerden que los destinatarios principales fueron judíos que vivieron en una época que participaron de muchas cosas, los milagros de Jesús, los milagros de los apóstoles. Algunos experimentaron eso, otros lo pudieron hacer, pero aún así, a pesar de que disfrutaron de todas estas cosas, toda persona, no importa cuántas veces o cuántos años tenga en el Evangelio, cuántas cosas haya hecho, dice allí el texto del versículo 6, que es clave, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué él habla aquí? Hay varias cosas. Porque el tema, imagínense que una persona esté tratando de arrepentirse y no pueda, humanamente hablando. Aquí no se está hablando de eso. Aquí no se está hablando de una persona que se quiere arrepentir y no puede. Es una persona que naturalmente rechaza a Cristo. Nosotros entendemos que se está hablando de una apostasía. Y cuando él dice allí, crucificando de nuevo, recuerden lo que dice Hechos capítulo 3, 14 y 15, donde ellos, esa raza judía, el autor, en este caso Pedro, lo había hecho a ellos culpables de crucificar al Hijo de Dios la primera vez. Y usted y yo sabemos que no es posible que Cristo se crucifique otra vez por los pecados. Usted y yo sabemos, y como lo menciona el autor de Hebreos, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Jesús no va a volver a morir por los pecadores. Jesús no va a volver a entregar su vida. Ya Él lo hizo una vez y para siempre. No se va a volver a efectuar eso que Jesús hizo, que se humilló hasta lo sumo. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya Cristo no viene de esa manera. Ya murió una sola vez. Pero sin embargo, hay personas que cometen esta caída o que caen otra vez. Y dice allí, exponiéndole a vituperio. Es imposible, hermanos, que una persona que rechace a Cristo, que se haya apartado del Señor, otra vez, en este caso de apostasía, reciba estas cosas que él menciona anteriormente. Gustar otra vez del Espíritu Santo, gustar otra vez de estas cosas. O sea, es como que decimos, y por eso es el dilema los que creen de la pérdida de la salvación. Porque imagínense una persona, recibió el Espíritu Santo, como profesan, lo recibió, se apartó, ¿qué pasa? Se le fue el Espíritu Santo y cuando volvió y se reconcilió, volvió y le entró el Espíritu Santo. Se apartó otra vez, se le fue el Espíritu Santo y volvió otra vez. O sea, la Biblia no enseña eso. No hay forma de uno decir que si una persona recibió ahora el Espíritu Santo, se apartó y se le fue el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la Biblia cuando habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, esas son palabras mayores. ¿Por qué son palabras mayores? Sencillo. Yo le voy a poner un ejemplo simple. Cuando una persona se convierte a Cristo, le entrega su vida a Cristo, automáticamente decimos ya, esa persona tiene vida eterna, ¿verdad? Es salva, tiene vida eterna. Una de las contradicciones más grandes que yo he visto es cuando alguien dice que fulano se perdió. Noten que el término vida eterna por sí solo ya habla de seguridad. Imagínense que la vida eterna, que la Biblia habla vida eterna, se pierda. La pregunta sería, ¿cuándo entonces fue eterna? Nunca. Nunca pudiéramos hablar de vida eterna, porque si hablamos de que algo es eterno, algo que es eterno no termina. Entonces el término estaría incorrecto, yo decir que una persona tiene vida eterna. Pero la Biblia dice claramente que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, por esa razón, hermanos, nosotros entendemos que se refiere a una clase de personas que ya no hay vuelta atrás. Y por consiguiente, lo que la Biblia más ilustra a este panorama son de personas apóstatas. Apóstatas que no vuelven otra vez. Que inclusive
hacen grandes cosas, hacen milagros, hacen de todo, pero Dios sabe que todo eso era muerto. Todo eso, como Dios conoce a los que son suyos, es imposible, hermano. ¿Por qué el autor tiene que dar esta advertencia? Nosotros, usted y yo, nos sorprendemos cuando alguien que tiene tantos años en el Evangelio y que hace tantas cosas se aparta. Eso lo sabe el Señor. No está en nosotros el juzgar a nadie que se haya apartado. Dios es el que sabe, Dios es el que conoce a los que son suyos. No le ate el reino, como muchos dicen, ya yo no le predico a ese porque ya esa persona. No. Haga su trabajo. Esto aquí está reservado para el Señor. Esto es como cuando usted tiene una factura o algo que dice que solamente aquí firma la persona indicada. Para asuntos que tiene que ver con salvación, con recaída, eso solamente está en la soberanía de Dios. Yo puedo humanamente errar y equivocarme en comenzar a juzgar a las personas hoy día, pero eso lo sabe el Señor. ¿Cuántas personas se han apartado por un tiempo y se reconcilian con Dios para siempre? Yo no puedo decir que todo el que se fue de la iglesia no va a volver al Señor, eso lo sabe Él. Pero la Biblia dice que el que no es de Dios no va a volver. ¿Salieron de nosotros? Pues no eran de nosotros. Pero eso lo sabe ¿quién? El Señor. Porque hay creyentes que se toman la libertad de clasificar quiénes son salvos y quiénes no. Eso es un error gravísimo, porque eso lo sabe el Señor. Ahora, la Biblia sí establece que el que es de Dios, a Dios viene. Esa es la parábola. Esa es la muestra de lo que Dios enseña en sus escrituras. De manera que, por eso Él ahora va a ilustrar, porque es lo que está hablando básicamente del crecimiento. Es lo que está hablando de la madurez, en pocas palabras. Y Él dice aquí en el versículo 7, de manera ilustrativa, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La tierra que recibe hierba y alimento para los seres humanos, y esto prácticamente es una ilustración del corazón. Es una ilustración de cómo el corazón del hombre recibe la lluvia, el rocío celestial, y se espera que produzca frutos para la gloria de Dios. Por eso habla aquí, cuando dice allí recibe bendición de Dios, tiene que ver con productividad. Si la palabra fue sembrada en ti, cuando te convertiste, cuando te comenzaron a enseñar los aspectos básicos de Cristo, de la doctrina de Cristo, ¿qué se espera? Que produzca, que te puedas seguir reproduciendo. No como esa que produce espinos y abrojos, que es totalmente reprobada y que es quemada. Es como el famoso caso, deja que crezca ¿qué? Junto con, eso es lo que dice la Biblia, el trigo y la cizaña. Se dan cuenta que la cizaña siempre va a estar, hermano. Por eso estamos hablando de que dentro de aquellos que profesan ser cristianos puede darse el caso de lo que está mencionando el autor de Hebreos. Pero Dios conoce verdaderamente a los que son suyos. No está en nosotros decir, mira, ese ya es imposible que... No, solo sabe Dios. Pero en cambio, nosotros que sí creemos a Cristo y que estamos de corazón sirviéndole al Señor, Él espera que haya productividad, que haya crecimiento. Porque déjeme decirle algo, hermano, es tan simple como parece. Un creyente que no produce frutos, o una persona que profesa ser creyente y no produce frutos, pudiera estar dando indicio de que no es un verdadero creyente. ¿Usted me está entendiendo entonces? ¿Por qué la advertencia que hace el autor de Hebreos? Porque lo que la Biblia establece claramente, todo árbol que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Será cortado, echado al fuego. Esto nos debe de servir, hermano, para revisarnos, examinarnos si estamos en la fe. Porque es que la vida cristiana no puede estar estática 20 años, 10 años, con lo mismo. Lo que define o lo que muestra un verdadero creyente se basa en su crecimiento, se basa en que quiere cada día más servir
mejor al Señor. Se basa en que no se quedan solamente los aspectos básicos, se basa en que la verdadera vida cristiana sigue en progreso. El Espíritu Santo que Dios puso en nosotros fue para eso. Nos guía a toda verdad, nos guía. El que produce espinos y abrojos es reprobado, está próximo a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Dice más el versículo 9, vamos a ver: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Entonces aquí está una nota interesante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Esta posibilidad de lo que estoy diciendo son de aquellos que no son. Son de aquellos que eso sí se puede manifestar, aunque estén dentro de nosotros. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, que es la primera vez que aparece este término afectuoso en este libro, porque recuerden que él ha pronunciado palabras de advertencias fuertes para sus lectores, pero él ahora los consuela. Él no solamente dice, cuidado, mira, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don de... Esperen, ahora, en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. No corran el mismo error del antiguo Israel, como yo estuve hablando hace un tiempo, de no entrar en el reposo por su incredulidad, el capítulo 4:1. En el capítulo 5, algunos que no han progresado ni crecido satisfactoriamente, sino que todavía eran niños espirituales en vez de ser adultos. Y en el caso presente está hablando algunos que también corren el peligro de extraviarse, de desviarse. Por en cuanto a nosotros, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dentro de esas cosas mejores, dentro de esas cosas que serán más allá, aquí está haciendo una referencia a ese momento donde Dios va a premiarnos por lo que hacemos para Él en esta tierra. A veces nosotros pensamos que nuestro trabajo en el Señor es en vano, y la Biblia dice que no es en vano. Estad firmes y constantes, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace para el Señor, aunque usted diga, pero es que yo no veo que aquí me está yendo bien, yo no veo porque yo le sirvo y Dios no me bendice, y también hay algunos predicadores que enseñan eso, que si tú no estás recibiendo bendición por lo que tú haces para el Señor, es porque algo anda mal. Y aprenden a negociar con el Señor y aprenden a hacer un trueque. En este caso, Él está dando unas palabras de consuelo y le dice, Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Recuerden que Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. En el tribunal de Cristo, y así lo creemos, el Señor va a recompensar. No va a haber juicio para nosotros, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tiene que ver con recompensas. Tiene que ver con que lo que usted ha hecho para el Señor también le va a premiar. Nada de lo que usted hace, por más insignificante que usted crea que es, Dios lo ve así. Porque si, como dice la Biblia, si un vaso de agua diereis, aún eso el Señor lo toma. Aún nuestras lágrimas, como dice el Salmo 56:8, en su redoma, el Señor en el libro de su memoria está guardado todo lo que usted hace. Y déjeme decirle eso, aunque no lo vea mucha gente. Aunque no lo vea mucha gente, lo que usted hace para el Señor algún día, según su voluntad, le va a premiar. No se canse. No diga, Dios, ¿por qué yo no tengo esto? Recuerden que Dios nos tiene tesoros, que Dios nos tiene regalos más allá, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Y dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre.
que se traduce sirviendo a los santos, y que todavía lo siguen haciendo. Ellos necesitaban entonces recibir estas palabras, recibir este consuelo de parte del autor, porque Dios sí registra en su libro todo lo que usted hace para honra y gloria de su nombre. Hay personas, hermanos, que nadie lo sabe, solamente Dios y el que recibe ese servicio. Personas que de forma discreta, personas que de forma que no le gustan las cámaras, como decimos, que no le gusta buscar cámaras, y bendicen a otros constantemente, de forma abnegada, de corazón, sirviendo al Señor. Eso, que aunque nadie lo ve, Dios lo está mirando. Eso Dios lo va a recompensar. Nunca haga las cosas porque el pastor lo vea. Nunca haga las cosas simplemente para que los hermanos digan. Haga las cosas para la gloria de Dios. Por eso dice, habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero fíjense algo, el versículo 11 que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, no algunos, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es bueno comenzar, es bueno hacer las cosas así, pero también es mucho mejor terminar haciendo eso. Como siempre he mencionado, que yo tengo el servicio. Yo recuerdo, mire, cuando yo servía y hacía ese cocinado y hacía, y mire que los hermanos, es cierto, los tiempos van cambiando, los recursos van cambiando, hay muchas cosas, pero ese amor, ese espíritu de servir, manténgalo hasta el final. No importa qué tantos años tenga, qué tantas dificultades tenga en la vida, el autor está diciendo, esa misma solicitud, muéstrela hasta el fin. Que hay cosas que ya usted no puede hacer por la edad, es cierto, pero hay otras que todavía la puede seguir haciendo, porque él está hablando de esa disposición. Esa misma solicitud, manténgala siempre. Así como Dios comienza una cosa, la termina, que usted pueda decir como el autor de Hebreos: he peleado, he acabado, he guardado. Que usted puede decir eso. No como muchos ya que al final de su día dice: oye, yo recuerdo que en el año 1900 tanto yo oraba, mira que a mí nadie me agarraba orando, 1 hora orando yo. Ahora duro 1 minuto y ya estoy cansado, sofocado ya. Hermanos, que Dios nos ayude cada día a mostrar siempre la misma solicitud. El cristiano no es como que se levantó hoy con un pie izquierdo y mañana con el pie derecho. El cristiano de verdad tiene que estar siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a hacer las cosas, como dice el texto, con amor también. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Servíos por amor los unos a los otros. Si usted no tiene amor, mire, deténgase, porque es para Dios más que otra cosa. Es para el Señor. Pero Dios espera, según este texto, que se muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La pereza es lo opuesto a la diligencia. Y él va a hablar en Hebreos 11 de manera específica esa cualidad esencial que se trata en la vida de muchos personajes que por la fe y por la paciencia se esforzaban para alcanzar aquellos que se le había prometido. La pregunta sería entonces: ¿a cuáles son las cosas que yo cada día le muestro mayor solicitud? ¿Sabe por qué no mostramos esa solicitud hasta el fin? Porque posiblemente hayan cosas en nuestras vidas que nos estén robando el tiempo más apreciado, que es servir a Dios y servir a los demás.
Hay personas que tienen tantas habilidades, tantos talentos y que Dios le ha dado una gracia especial para servir increíblemente, pero la tienen guardada por ahí. Cuando yo termine de hacer esto, cuando yo construya esto, cuando yo guarde esto, lo que usted tiene, délo ahora. Sirva ahora de corazón. Dios no nos entregó ese talento para esconderlo y guardarlo. Porque hoy día hay muchos creyentes tan afanados en las cosas materiales que han guardado el talento que Dios le dio, han guardado todas esas herramientas, esas cualidades, la han guardado a un lado. Hasta que yo no termine esta casa, yo no voy a hacer esto. Hasta que no compre esto, no. Hasta que no viaje a tal sitio. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos de lo más importante. Dios quiere creyentes verdaderos que estén dispuestos, que no sean perezosos, sino que sean diligentes, solícitos hasta el fin, sirviendo a los demás por amor al Señor, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y él va a mencionar un ejemplo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pareciera esto quizá una pura contradicción, porque usted y yo sabemos qué pasó con Abraham y Sara. Unos alrededor de 10 años después que Dios le hace la promesa, llegan a un acuerdo y le dice: bueno, pues llégate a Agar y que este hijo sea mío. Y ya sabemos los problemas que hubieron. Pero ¿sabe qué tiempo tuvo que esperar Abraham y Sara para recibir esa promesa? Cuando Dios le da la promesa, tenían 75 años, especialmente para el nacimiento de Isaac. Porque el ser padre de muchedumbre, ya sabemos que eso es historia más adelante. Pero solamente para el nacimiento de Isaac, por medio del cual iba a venir esa descendencia, fueron 25 años. Abraham tenía 75 y a los 100 años nació Isaac. ¿Quién aguanta eso? ¿Usted se atrevería a durar tantos años así? Bueno, fueron, a pesar de ese desliz que pudiéramos decir que tuvieron en esa parte de Agar, Abraham sigue siendo un ejemplo para nosotros de perseverancia, de paciencia, porque yo estoy seguro que a los 3 o a los 4 años la mayoría se desespera. Dice: ya Dios se le olvidó esto. A veces vemos los personajes de la Biblia como que somos superiores en todo. Vemos a Adán y decimos: Adán. A Eva muchas veces, yo he visto muchas hermanas diciendo: por culpa de Eva, porque ella no tenía que comer. Yo estoy seguro que todo el mundo hubiese comido ahí también, y quizás hasta de peor forma. Esa gente estaba nuevecito de paquete. Esa gente estaba libre. Imagínense con la mentalidad de ahora esa tentación. Pero bueno, Abraham es un ejemplo. Y fíjense que aquí se habla del juramento de Dios. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Los hombres tienen la costumbre de jurar por Dios o por alguien superior, y en el caso de Dios, no teniendo otro mayor por el cual jurar, sellar su promesa, juró por sí mismo. La pregunta es: ¿para qué hizo Dios eso? ¿Por qué Dios tiene que jurar? Si Dios con decir su palabra se cumple y ya. Fue por causa del hombre. Por causa del hombre Dios lo hizo. Porque esto proporciona una seguridad doble, no por causa de que Dios vaya a cumplir o no, sino por causa del hombre. Y fíjense, por lo cual, versículo 17, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Cuando dice allí interpuso juramento, es como actuar como fiador, garantizador o garantizar. Eso se menciona en Génesis 22, 16 al 18, la confirmación de la palabra de Dios mediante ese juramento.
no era necesario que Dios jurara. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Pero su palabra vale tanto como su juramento. Y esto es digno de admiración, porque aquí está hablando entonces que Dios, para mostrar más abundante la promesa, o sea, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, lo hizo de esa manera. Y el versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales obviamente es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios hizo esto para que el hombre, y para en este caso particular, usted y yo tuviéramos totalmente la garantía, la seguridad de que lo que Dios promete, Él lo cumple. Para Dios, como vuelvo y digo, es innecesario jurar, y más en un contexto judío, que eso era una práctica muy común, el juramento, y está hablando desde el tiempo de Abraham. Pero Dios quiso tomar esto con el propósito de que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí posiblemente, como algunos dicen, se está ilustrando la antigua costumbre de que cuando alguien estaba en peligro de muerte, huía al tabernáculo como lugar de refugio. Personajes que se agarraban de los cuernos del altar, como decimos, y como dicen las escrituras. Y en este caso particular, hermanos, como se está hablando de los herederos de la promesa, de los que Dios le ha prometido, en este caso, al igual que como menciona aquí de Abraham, usted y yo, hermanos, si ha perdido la fe, si ha perdido el ánimo, si ha perdido todo lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha jurado, es con el propósito de que usted tenga, no simplemente se consuele con esta palabra, sino un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Señor, a lo largo de la historia, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Y lo hemos visto en las profecías que se cumplieron de Cristo, y lo hemos visto en las profecías que a lo largo de la historia se han cumplido. Y por eso nosotros creemos seguramente todas las cosas que el Señor ha prometido para nosotros. Como dice el versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Así que, hermanos, versículos 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, hablando de la esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, una referencia a la presencia del Señor, esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y obviamente aquí es la única metáfora que nosotros encontramos con respecto al ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Bueno, usted y yo sabemos que un ancla sostiene un barco de las tormentas, impide que pueda chocar con las rocas o cualquier eventualidad que se pueda dar, aunque sabemos que hay situaciones, se han dado situaciones donde se han zafado el ancla y ha sido un desastre. Pero en el caso de nosotros, lo que Dios ha prometido, esa esperanza que está puesta delante de nosotros, dice el versículo 19, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, Dios nos ha dado seguridad, y una seguridad firme, para que usted y yo entonces podamos asirnos de la esperanza que está delante de nosotros. Todavía hay cosas que Dios ha prometido que usted y yo sabemos que van a acontecer más adelante. Pero así como creemos que Dios le cumplió a Abraham, Abraham no vio la muchedumbre, hermanos. Abraham no vio todo lo que pasó después. Sin embargo, Dios le prometió eso y lo cumplió. Lo sabemos nosotros.
lo supieron las generaciones después. De manera que lo que Dios cumple lo promete por encima de todo, porque se basa en sus propias palabras. Y si Dios dijo que va a volver, hermanos, créalo, que Él va a volver. Y si Dios dijo que vamos a resucitar de entre los muertos, créalo. Todo lo que Dios le ha prometido más adelante, téngalo como algo firme, como algo seguro, como algo a lo que usted ahora puede tener un fortísimo consuelo para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Dice allí: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús entró como precursor. Ya sabemos que hay grupos religiosos que entienden que no fue que entró al lugar santísimo, sino que esperaron cientos de años para que esto aconteciera. Al final nosotros creemos que una vez que Jesús muere y asciende a los cielos, automáticamente entra al lugar santísimo. La Biblia no menciona esa transición de miles de años, como creen los adventistas del séptimo día, que ellos no creen que Jesús entró inmediatamente al lugar santísimo. De manera que esas personas que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados y todo eso, tuvieron que esperar 1000 y pico de años para entonces recibir el inicio de la purificación de sus pecados. Eso no es posible, hermano. Jesús muere, resucita, asciende a los cielos, y la Biblia dice: está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. Eso fue lo que vio Esteban. Eso fueron lo que vieron muchos de ellos. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Jesús entró. No es como, no está hablando del futuro. Entrará. Versículo 20. Jesús ya entró, y lo está escribiendo en el primer siglo, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. No como el que entraba una vez al año, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este aspecto sumamente importante va a ser desarrollado en el capítulo 7. ¿Cuál es la descripción que se hace de Melquisedec? ¿Quién era? ¿Qué representaba? Si era una representación o no. O sea, todo eso, si Dios lo permite, se va a ver la semana que viene o después de la semana que viene, porque el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a tener una persona invitada. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, sobre todo, hermanos, a avanzar hacia la madurez, que podamos crecer y que podamos seguir sirviendo al Señor teniendo la misma solicitud hasta el fin, y que podamos abrigar esa esperanza, que no es una esperanza vana, que no es una esperanza como la del mundo, sino que es una esperanza viva, porque se fundamenta en aquel que conquistó la muerte. Sirviéndole al Señor tenemos que seguir, y como dice el texto ya, podamos tener esa esperanza como esa ancla firme en Cristo Jesús. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Padre Santo, porque en medio de todo esto que hemos podido escuchar de tu palabra, podemos reconocer, como dice el autor acá, que no eres injusto para olvidar nuestra obra, que estás atento a cada cosa que hacemos para honra y gloria de tu nombre. Perdónanos si en algún momento en el camino nos hemos desalentado. Permite que podamos mostrar la misma solicitud hasta el fin, y que nuestro crecimiento en la vida cristiana no se detenga, que no nos conformemos con esos aspectos, rudimentos de la doctrina de Cristo, que ya debimos saberla, conocerla, sino que podamos cada día esforzarnos en conocer más de ti, en ahondar en esos temas, Señor, y más ahora en un tiempo como el que estamos viviendo, donde hay tantas corrientes que desvían, que ya no se habla de arrepentimiento, que ya no se habla de resurrección, que ya no se habla, Señor,
de cada uno de estos aspectos que el mismo autor de Hebreos menciona. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu palabra y que podamos, Señor, dar frutos, porque como dice tu palabra, todo árbol que en ti no lleva fruto será cortado. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente árboles que den fruto, pero sabemos claramente que todo aquel que está verdaderamente conectado a la vid es el que va a dar fruto. Tú eres, Señor, la vid verdadera, y por causa tuya es que podemos llevar frutos, porque separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor. No permitas que los problemas de la vida, tantas situaciones, nos ahoguen y nos impidan crecer y durar años y años en el Evangelio, solamente, como veíamos hace un momento, repitiendo el abecedario de los rudimentos básicos de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo, porque esa es la vida que a ti te agrada. Que podamos añadir al conocimiento fe, que podamos añadir virtud, paciencia, todos estas cualidades, estos atributos, Señor, que puedan cada día más manifestarse. Que si no tenemos paciencia, que tú nos perfecciones, que nos des mansedumbre, que nos ayude a manifestar la paz de Cristo. Ayúdanos, Padre, a crecer en todo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.